vamos a dar inicio a esta que es la última actividad de la Asociación de Historiadores de Jalisco, Carmen Castañeda, de este año, para que también aprovecho antes de comenzar para invitarlos a seguirnos en redes sociales y estar al pendiente de todas las actividades que eventualmente estaremos organizando. Pues sin más demora, porque el tiempo ya está pasando, vamos a dar inicio a esta presentación editorial. El texto que nos tiene reunidos en este momento lleva como título El registro de domésticos de la ciudad de Guadalajara, 1888-1894, y tenemos aquí la presencia de autores y la coordinadora, la doctora Beatriz Bastarrica Mora, quien ahorita nos hará sus comentarios. Primero le vamos a dar la palabra para esta ronda de comentarios al doctor Sebastián Herrera Guevara, quien es licenciado en Historia por la Universidad de Guadalajara, maestro y doctor en Historia por el Colegio de Michoacán, es profesor de tiempo completo adscrito al Departamento de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad de Guadalajara, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y Perfil Deseable PRODEP-CEP, coordinador de la Maestría en Estudios de las Violencias de Género de la Universidad de Guadalajara, secretario de la Asociación de Historiadores de Jalisco, Carmen Castañeda, que nos tiene reunidos ahora, y miembro del seminario Las Otras Historias, miembro fundador del seminario Las Otras Historias, Marginalidad, Transgresión, Justicia y Control Social. Es autor del libro Marginalidad, Delito y Punición, Robos y Asalto en México, 1846-1861. Igualmente ha publicado diversos capítulos, artículos y reseñas en libros y revistas nacionales e internacionales. También se ha desempeñado como profesor a nivel licenciatura y maestría, director y sinodal de tesis, tutor, ponente, organizador, lector y comentarista en eventos académicos, así como dictaminador de libros y artículos. Trabaja las siguientes líneas de estudio: Historia sociocultural del delito, Historia de las estadísticas públicas en el siglo XIX e Historia social y política del siglo XIX. Sebastián, tienes la palabra. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, buenas tardes. Y quiero agradecer a la asociación, en específico al doctor Miguel Isaíz, que me extendió esta invitación a leer este libro, que en general pues me parece que es muy sugerente su lectura. También, bueno, aclarar que por un tema laboral me voy a tener que retirar en un momento. Les pido una disculpa, no lo tenía previsto, pero bueno, así a veces pasa. El conjunto de textos que dan cuenta de este libro, El registro de domésticos de la ciudad de Guadalajara, 1888-1894, coordinado por la doctora Beatriz Bastarrica Mora, tiene como elemento central un registro peculiar. Un registro realizado por la Jefatura Política de Guadalajara de las domésticas y domésticos de la ciudad en el Porfiriato pleno, ¿no? 1800, en los 80s, 90s. Son en términos generales 6.215 fichas que van de 1888 a 1894, en 7 libros, con una numeración interrumpida entre algunos de los tomos, es decir, se trata de un registro fragmentario, pero no por eso no es un registro o una documentación que no sea rica para su potencial interpretativo. Cada una de estas fichas se componía de una fotografía, un número de registro y un breve texto descriptivo. La mayoría de los sujetos que están en este registro son mujeres, entre las que destacan las cocineras y las recamareras, y para el caso de los hombres la mayoría se asentaban como mandaderos y mozos. También había recamareras, nodrizas, porteros, cocheros, costureras, bañeros, mozos, pilmamas, meseros, caballerangos, planchadoras, jardineros, lavanderas. El primer reto que surge, o por lo menos lo primero que yo me pregunté, es cómo atender e historiar este cúmulo de registros que tienen mucha aptitud para abordarse desde diferentes perspectivas históricas. Es decir, cómo iba a ser el abordaje. La solución que plantea la obra es la de la visión de conjunto, es decir, una serie de textos en los que cada autor y autora proponen abordar un aspecto particular derivado de la crítica del registro de domésticos.
Por ejemplo, la moda, la fotografía, la reglamentación, la representación en el ámbito de la discusión pública o la estadística. Estos textos están firmados por los académicos Robert Curley, Jorge Alberto Trujillo, Miguel Ángel Isaíz, Ana Medeles, Beatriz Bastarrica y Berta Gutiérrez Limón. Arturo Camacho, perdón. De esta manera, este libro también se puede leer en dos vertientes en ese sentido. La primera podría ser para los interesados en temáticas particulares, que podrían ir directamente al capítulo en cuestión, y la segunda, hacer una interpretación integral derivada de la lectura total de la obra. Esta segunda opción es la que me resulta mucho más sugerente. La primera reflexión que surge al leer el libro es la de pensar el archivo como elemento nuclear para la reconstrucción histórica. Uno de los mayores retos de hacer historia de los grupos populares, lo sabemos quienes nos dedicamos a esto, es que el archivo, en términos generales, es la representación del poder. Es eclesiástico o secular. Lo que observamos en términos generales es el ejercicio del dominio, ya sea, por ejemplo, la administración de un territorio, una parroquia, una dependencia gubernamental. En el fondo, las ideas que subyacen son las de control, punición, eficiencia, resultado, extracción o beneficio económico. Por lo anterior, pues desde hace varias décadas, historiadoras e historiadores han intentado subvertir esta interpretación para orientar la mirada hacia el olvidado, o como en algún momento, hace ya varias décadas, Eric Wolf los denominó los sin historia. Pues el archivo no estaba destinado a preservar la memoria, experiencias o visiones de estos sectores populares. No obstante, como lo han reflexionado, creo que de una manera muy bella, Arlette Farge, que es citada varias veces en el texto, o incluso Lila Caimari también, la vida en el archivo conlleva una atracción, para parafrasear como el título de los dos libros. Es decir, los instrumentos de crítica y heurística han permitido reconstruir las vidas y obras de personajes que se han detectado a través del indicio. Y justamente es en lo indiciario, para retomar, digamos, a Ginsburg, que se ha permitido que historiadoras e historiadores puedan subvertir discursos colonialistas de exclusión y de control. Esta obra que el día de hoy nos convoca, me parece que a prueba de lo anterior, pues no compra el discurso de control, seguridad o higiene, sino que se posiciona su mirada en los personajes y en los instrumentos y mecanismos que permitieron que un ayuntamiento tuviera un registro de domésticas y domésticos como este. Los primeros textos del doctor Robert Curley y del doctor Jorge Trujillo me parece que contextualizan el documento. Muestran las contradicciones de la sociedad porfiriana, afrancesada, amante de la técnica, el orden y el progreso, que se mostraba opulenta en ciertos estratos, pero que ocultaba esa contraparte pobre, marginal, considerada sucia e incluso, para ciertos comentaristas de la época, peligrosa. En ese sentido, los domésticos pertenecían a esa categoría de los sujetos ocultos, destinados a la esfera privada. Aparecen en los relatos de las élites políticas y sociales tapatías como comentarios secundarios o se mencionan para aderezar alguna anécdota. En ocasiones también se los describe de manera despectiva. La constante de fondo entonces reside en el silencio. El accionar de este doméstico estaba determinado por su, comillas, amo, su patrón. La reconstrucción de su memoria también no le pertenecía. Quienes hablaban eran unos igualados, quienes hacían por su cuenta unos insolentes. El Código Civil y el posterior reglamento de criados determinaron claramente la distinción entre las partes, pues el contrato entre patrón y sirviente era desigual, tanto en sus obligaciones como en sus derechos. La relación se establecía como temporal, la relación de trabajo. Era regida por la costumbre, lo que sea que eso significara. El sirviente, ante todo, debía manifestar respeto. La sumisión de una de las partes ante la otra se manifestaba en adjetivos como lealtad, diligencia, obediencia, características apreciadas por una élite y en cierta manera por una sociedad donde todavía imperaban las estructuras sobre la individualidad.
En este contexto es ampliado por el texto del doctor Trujillo, quien se concentra en aspectos de la vida cotidiana, en una Guadalajara claramente segmentada, geográfica, pero también culturalmente, con espacios considerados amplios, higiénicos, aptos para los extranjeros, en contraposición de los arrabales, las vecindades, donde había hacinamiento, suciedad y crimen en el imaginario de los comentaristas. Esta contradicción no significaba que hubiera una compartimentalización de los espacios, todo lo contrario. Las clases hegemónicas o dominantes, como las menciona el doctor, buscaron rápidamente imponer normatividades, reglas y dispositivos de control. Todo lo anterior, por supuesto, se hacía en nombre de la civilización. La autoridad porfiriana era considerada peligrosa, por lo que había que controlarla a través de una serie de restricciones, por ejemplo, de vestimenta, de acceso a servicios, de documentos o placas de identificación para regular las actividades. Para el caso de los domésticos, uno de los instrumentos de control recayó en la libreta, que por lo menos simbólicamente era tanto salvoconducto para obtener empleos, pues era obligatoria bajo el riesgo de ser considerados vagos, y a la vez candado para futuros arreglos laborales, pues el patrón que tenía la posesión de dicho documento podía sentar en la libreta las incidencias de mala conducta. Más adelante el doctor Isaís retomaría la idea de la libreta al establecer que se trataba de una tendencia a regular por medio de la norma, del reglamento, estos instrumentos, la conducta de los sectores populares. La insolencia, entendida como toda manifestación contraria a la sumisión, entonces se registraba y podía dar pie a un castigo. Lo anterior parecería que se tratara a lo mejor del caso de un modelo pedagógico contemporáneo de educación básica, donde un niño podría ser reprendido por el reporte de un docente. El símil no es exagerado, porque lo que estaba de fondo era una representación de la ciudadanía y de la minoría de edad. Para las clases en el poder, la servidumbre no era su igual, sino su inferior. Por lo tanto, al igual que pasaba con los niños en muchas escuelas, era necesario prodigar de manera paternalista disciplina y sometimiento. Aún más, esta vinculación de la servidumbre con la niñez se refuerza al leer en el libro que una de las disposiciones del reglamento de criados de Guadalajara prohibía comprar alhajas a ambos grupos, pues se pensaba que eran proclives a tomar lo ajeno, los niños a los padres y los sirvientes a los patrones, que en cierto sentido detentaban también un rol paternal. Los textos de Miguel Isaís y Ana Medeles se concentran en un aspecto crucial para comprender el origen e implementación de un documento tan peculiar como el registro de domésticos, y que es el proceso de consolidación del Estado burocrático liberal, que ponderaba el conocer para gobernar, el registrar para controlar, el establecer límites, barreras, espacios para llevar a cabo una administración eficiente de los territorios, los sujetos y los recursos. La burocracia como forma de dominación nos ha sido evidenciada desde los trabajos, digamos, de Max Weber. No obstante, es interesante observar el estudio de caso en Guadalajara, la implementación a nivel micro de estos principios. Así se explica la diversificación de los sistemas de identificación para los delincuentes, para las prostitutas, para la servidumbre, para los trabajadores populares. La fotografía, en ese sentido, tuvo un muy diferente rol que para las clases altas y medias. Para estas era una forma de mostrar un deber ser, así como una aspiración. Para las otras, o para las clases populares, constituía una forma de identificación, de sometimiento a un mecanismo disciplinario. En ese sentido, la fotografía tenía una mayor utilidad que la tradicional mediafiliación que se utilizaba en los expedientes judiciales desde décadas antes, la cual en ocasiones podía ser muy genérica, al contrario de la primera, que ayudaba de manera certera a identificar a llevar a cabo los procesos de identificación. En ese sentido, el doctor Miguel Isaís pone énfasis en el reglamento de criados como una extensión de lo ya expuesto en el Código Civil, sosteniendo que aquel replicaba la desigualdad de las relaciones entre patrón
y doméstico, brindándole mayores privilegios a los primeros y manifestando la servidumbre de su contraparte. Digamos aquí, una parte interesante es que Miguel Isaías, a través de la casuística judicial, es decir, haciendo un muestreo de los expedientes, matiza un poco el rol que tenía esta libreta al establecer que en realidad no había menciones claras de ella, lo cual hace pensar que en el día a día las relaciones en realidad se regían más por la costumbre y el arreglo interno que por el uso de este instrumento de control. Algo que por lo demás me parece que es consecuente con la cultura pactista decimonónica que se encontraba sumamente arraigada. Esta recolección de datos por parte de la autoridad, volviendo al tema de las estadísticas y el estado burocrático, es importante también enmarcarla como parte de la sofisticación y profesionalización de la estadística, la cual, bajo una noción de registrar e imaginar la nación, buscó tener información confiable para implementar acciones de desarrollo, pero también de control. Lo anterior es posible vislumbrarlo, por ejemplo, en el desarrollo de las publicaciones estadísticas que tenemos para el estado de Jalisco. Las primeras, las de Victoriano Roa y estas de principios del 19, suelen ser muy descriptivas e incluso, y esto es una cita textual, aceptaban datos a ojo de buen cubero. Y así vamos viendo cómo hacia el final del siglo XIX ya vemos obras hechas por ingenieros, llenas de guarismos, de cifras, de tablas, supuestamente mucho más objetivas y observacionales, y así como un desarrollo técnico que disminuía los errores en estas cifras. Se trata, digamos, de la legitimidad de lo cuantitativo que, pues hasta el día de hoy, se utiliza para sacar adelante proyectos y zanjar muchos argumentos políticos. Esta ciencia de la administración no solamente estaba, digamos, en un momento de mucho crecimiento, sino que se mezcló con nociones higienistas y de exclusión propias del porfiriato. Aunque todavía me parece que no estábamos plenamente en el biologicismo positivista, eso sería, me parece, unos años después del registro de domésticos, no era tampoco necesario, pues los prejuicios de clase que provenían desde la colonia y el profundo siglo XIX encontraron en estas ideas de exclusión un territorio fértil para implementar medidas para controlar a las plagas populares, al mal social o, para citar al clásico trabajo del doctor Jorge Trujillo, a las gentes de trueno. Los últimos textos se concentran en la representación y la imagen. El doctor Arturo Camacho da cuenta de esta tensión entre las representaciones que había de los sectores. Por un lado, los estudios fotográficos principalmente se situaban en los portales, donde posaban las damas y caballeros tapatíos, con escenarios y poses, y por otro lado estaban aquellos que buscaban retratar la realidad, entre comillas, como aspectos sociales, iniciativas tecnológicas que estaban pasando en el Estado. La fotografía de grupos populares imitaba aquella indumentaria y los escenarios, es decir, imitaba las convenciones estilísticas, en ocasiones con objetos que les daba el propio fotógrafo. Un elemento que sirve para complementar esta visión son las representaciones de los arquetipos que tenía la sociedad tapatía en general y jalisciense en particular. Al más puro estilo costumbrista que podría llevarnos a pensar en las novelas y textos del siglo XIX profundo, obras como Los mexicanos pintados por sí mismo hacían uso de representaciones visuales para dar cuenta de la variedad y lo pintoresco de la sociedad mexicana. Desde una perspectiva más crítica, estas descripciones solían ser estereotipadas y llenas de prejuicios, sobre todo de género y de clase. Analizando las imágenes de José María Lupercio, encontramos una intención realista, mostrando la miseria y las necesidades, pero también hay una imitación con imágenes que, si bien imitaban ciertas poses, eran planeadas. Brindaban como resultado un arquetipo más inclinado a resaltar una imagen más amable de la pobreza. Aquí retomando lo que decía Carlos Monsiváis. Los últimos trabajos se concentran en el vestido, la fotografía del registro y el adorno de estas fotografías. Nos muestran el análisis de las composiciones, la importancia cultural de la moda.
Aquí la autora de Beatriz Bastarrica resalta que estas obras no se hicieron de una forma maquinal, técnica, despojando, digamos, de contenido, de alma, como suele ser todo el desarrollo técnico, sino que hubo un esfuerzo para presentar un aspecto considerado aceptable, con la utilización de rebozos, vestidos, flores, ciertas alhajas. Se denota esta intención por brindar, digamos, textura a estos grupos populares que para las propias élites carecían de la misma, es decir, eran como una fuente ovejuna, un rebaño, un grupo del cual poco importaba resaltar alguna característica particular. Aquí me parece que no solamente esto es mérito del fotógrafo, sino de la propia historiadora, que se tomó ese tiempo y esa calma para resaltar aquel modelo de vestido, esas mangas, aquellos adornos en el pelo, resaltar, digamos, esa peculiaridad, esa agencia en la composición fotográfica, más allá del carácter imitativo que podría tener. Me parece que con esto se cumple el objetivo de subvertir el discurso dominante que tiende a visibilizar la historia de los grupos populares y mostrarlos en el centro. En términos generales, me parece que esta obra que hoy nos convoca nos brinda muchas áreas para seguir explorando. Servirá a los interesados de la historia de género, de la moda, de la criminalidad, de la reglamentación y la estadística, así como de la vida cotidiana. Recomiendo su lectura completa, ya que los capítulos se van complementando unos a otros. En ocasiones algunos datos se encuentran en un apartado y después vemos el complemento en otro capítulo. Felicito a todas y todos los autores por esta obra, que espero tenga un buen recibimiento entre la comunidad. Agradezco nuevamente a la Asociación de Historiadores de Jalisco que me haya brindado la oportunidad de venir aquí a invitarles a su lectura. Y bueno, nuevamente me disculpo porque tendré que salir. Muchísimas gracias y felicidades. Muchas gracias, Sebastián, por tus atinados comentarios, y a continuación vamos a ceder la palabra a la doctora Imelda Gutiérrez Márquez, quien es historiadora, feminista, licenciada en Historia por la Universidad de Guadalajara, maestra en estudios sobre la región por el Colegio de Jalisco, es egresada del doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de Guadalajara. Tiene formación en espacios colectivos autogestivos y círculos de lectura en cuerpos parlantes. Actualmente está realizando una investigación que gira en torno a las experiencias de violencia de mujeres en el contexto de la Revolución Mexicana, y es docente en la Prepa y TESO. También es integrante del Seminario de Redes Femeninas en la Historia y Estudios de Género desde su fundación en 2019. Es autora de los capítulos del libro Hasta que el divorcio nos separe, Leyes y Género en Jalisco, 1914-1921, publicado en La Constitución de 1917, Antecedentes, Cambios y Trascendencia, por el Colegio de Jalisco en 2020. También el capítulo Redes Femeninas en los Juicios de Divorcio, publicado en el texto Redes Femeninas en la Historia y en la Actualidad por el Colegio de Jalisco en el año 2021, y El Patriarcado en Acción, el consumo de cuerpos de mujeres en Jalisco, 1910-1914, en el texto Somos Históricas, Jalisco, Mujeres e Identidades, coordinado por las doctoras Lilia Vallardo e Hilda Monraz, también editado por el Colegio de Jalisco, y actualmente se encuentra en prensa. A continuación le damos la palabra. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por la presentación. Y bueno, también me gustaría iniciar esta presentación del libro, no sin antes agradecer a la Asociación de Historiadores de Jalisco y particularmente al doctor Robert Corley, que fue quien me invitó a estar aquí. Y bueno, antes de iniciar también me gustaría decir que esta lectura fue muy amena y que pues estoy muy contenta, ¿no?, de estar aquí con todas ustedes y todos ustedes aquí. Bueno, pues voy a leer para no perderme. El libro El Registro de Domésticos de la Ciudad de Guadalajara de 1888 a 1894
coordinado por Beatriz Bastarrica Mora y editado en la Universidad de Guadalajara, en el cual el año pasado, bueno, en el 2023, es un trabajo colectivo integrado por 7 capítulos, una introducción, un prólogo y una sección que muestra las semblanzas académicas de los autores. Estos apartados integran un libro de 226 páginas. El hilo conductor del libro es el registro de domésticos de la ciudad de Guadalajara. Todos los capítulos son creativos y discuten esta fuente primaria valiosa desde sus herramientas teóricas conceptuales. Me voy a permitir platicarles brevemente de qué trata cada uno de estos capítulos. Primero, me gustaría iniciar con el prólogo que está escrito por la doctora Elisa Cárdenas Ayala. Este apartado es una explosión de ideas de manera sintética. Cárdenas nos lleva por la historia conceptual, pero a su vez por una discusión teórica sobre la significación del verbo registrar. Como ella menciona, confirma que registrar es que alguien está dentro de la norma. Registrar es una obsesión de las élites, es decir, un control, de acuerdo al contexto de orden y progreso, ¿no?, en el que estamos hablando, o bueno, justo en la temporalidad del libro. Registrar es también inscribir, inspeccionar, es un acto de autoridad. Y bueno, cito aquí un apartado de la doctora. El archivo hace evidente jerarquías sociales que más que alguno tendrá la tentación de pensar impermeables. Es la materialización de un dominio. ¿Quién gobierna? ¿Quién decide registrar a quién? Desempeña funciones sociales que no son ni siquiera considerados oficios. Y bueno, justo este va a ser el hilo conductor de todos los capítulos que están integrados en este libro. El registro de las y los otros, es decir, de los que no están en esta historia tradicional, pone en el centro la importancia de dialogar con las y los trabajadores domésticos a partir del análisis del archivo. Menciona que es un diálogo hecho posible por el estudio de la cultura material, que permite aproximarse a los cuerpos, a los modos de hacer, a las prácticas. Esas a través de las cuales pues Michel Desserteau mostró pues hace algún tiempo que las personas en su interacción cotidiana con los espacios que habitan, los crean, los modifican o los redefinen. Es decir, es un diálogo constante con las y los otros, o lo que también se ha mencionado como los subalternos. Por otro lado, la introducción la introducción de Beatriz Bastarrica, a mí me parece súper importante porque justo en esta introducción nos muestra una descripción de lo que es la fuente como tal. Pero creo que, me platicó que ella nos va a platicar un poco de este documento, ¿no? Para que nos platiques y nos muestres cómo está aquí. Entonces, voy a saltar un poco esa parte, ¿no? Sin embargo, pues me parece que es un análisis fundamental. No se salten la introducción, véanla, porque es de verdad que nos plantea un panorama muy, muy claro de qué es lo que vamos a ver a lo largo de los capítulos. Y justo como decía Sebastián, un capítulo se entrelaza con otro o trae información que a lo mejor pasamos o se pasó por alto en algún otro de los capítulos, y la introducción justo plantea todo ese panorama general. Entonces, pues voy a pasar al capítulo de Robert Corley. El capítulo se llama El problema de la servidumbre y la reglamentación de la esfera privada, Guadalajara, 1888-1894. Este capítulo nos invita a pensar en diversos caminos teóricos. Robert nos invita a pensar en Guadalajara del siglo XIX, que se reconocía desde el discurso como una sociedad moderna, pero en la práctica tenía resquicios de una sociedad tradicional. Un ejemplo de ello era el núcleo familiar, que continuaba con las asignaciones culturales de la sociedad colonial, que mostraba una ideología cristiana,
donde la autoridad patriarcal estaba posicionada en la cúspide de las ciencias sociales, nos permite rescatar diversas problemáticas tales como la clase, al identificar que la diferencia entre estas, quienes están en la base piramidal, se les trata como una minoría de edad. El contexto que nos brinda el autor es un abanico de situaciones en otros lugares. Además del tapatío, recurre a contextos como el de la Ciudad de México y el estadounidense. Identificó que el trabajo doméstico mayoritariamente era de mujeres, mientras que los hombres acudían a trabajar a fábricas o industrias. De este modo, en la industria se encontraba la clase obrera, se colectivizaban en el panorama de los trabajos, es decir, era privilegiado, en relación al trabajo doméstico que implicaba la esfera privada o lo íntimo. El autor tuvo a bien relacionar el Código Civil con el contrato ciudadano, pues muestra la situación laboral que desempeñaría, reconociendo el vínculo entre el derecho y economía política, pues establecía una clara desigualdad entre las personas que firmaban el contrato. Mientras que algunos eran considerados ciudadanos ante la ley, las mujeres carecían de este derecho. Es decir, desarrolla una discusión teórica de los contratos propios de una sociedad moderna, pero ejecutados en una con características tradicionales. Realiza una serie de tablas y gráficos que brindan información como la ocupación, frecuencias, porcentajes, ocupación, salarios, edad y estado civil de los trabajadores. Esto es un apoyo visual que se agradece como lectora. Retoma la importancia de la libreta del patrón, documento que fungía como dispositivo de control de los trabajadores, pues ahí se registraba su conducta. Este documento era indispensable para ingresar a un siguiente trabajo. También habló sobre la fotografía como un oficio, pero también como un instrumento de control y como un artefacto histórico. La fotografía era una práctica de vigilancia y antropología criminológica. También fue un elemento transgresor, pues las personas de trabajo doméstico, o como se nombra en ciencias sociales, subalternas, utilizaron este recurso, si bien como un requisito para poder trabajar, fueron transgresores al utilizar espacios que eran considerados exclusivos para una sociedad burguesa. Solo me queda comentar que este capítulo, los propios subtítulos contienen conceptos teóricos que nos pueden llevar por distintos caminos de la teoría social. En cambio, bueno, el capítulo de Jorge Alberto Trujillo Bretón, el capítulo se llama Vida cotidiana, control social y orden en la Guadalajara porfiriana. Este texto me parece sumamente interesante porque es muy ligero de leer. Retoma las diversas clases sociales en las que estaba dividida la sociedad y cómo esta diferenciación estaba plasmada también en la urbanización y las divisiones de la ciudad a partir del nivel socioeconómico. Particularmente retoma a James Scott para explicar la resistencia de la sociedad que pertenecía a una posición socioeconómica con mayores dificultades. Otro elemento importante es el tema del proceso civilizatorio, al estilo de Norbert Elias, propuesto por las políticas de Porfirio Díaz. Se exigía que las personas adoptaran actitudes y prácticas de una sociedad mestiza y se exigía abandonar aquellas que tuvieran un rasgo semejante al de las comunidades originarias. Por ejemplo, se solicitaba a las personas que al entrar a la ciudad dejaran de vestir calzón de manta y vistieran pantalones. También se pedía que se asearan, por ello se construyeron baños públicos. Pensaban que con ello la sociedad se iría educando. Este capítulo nos brinda un abanico de oficios que se desempeñaban en aquel contexto, pero no solo los nombra, sino que incorpora las experiencias de cada uno de ellos. El aguador, por nombrar a uno de ellos que se le exigía, cito, exigía una buena conducta y honradez, porque pues llegaba a las casas a dejar el agua. Por otra parte, el caso de las mujeres sirvientas que fueron acusadas por robo, Trujillo hace una conexión con el total de mujeres que ingresaron a la cárcel de Escobedo en los periodos de finales de la década de los 90 del siglo XIX y los primeros años del siglo XX, argumentando que fueron 100 criadas o sirvientas de las que tiene registro.
Este capítulo tiene un gran aporte. La enorme cantidad de fuentes primarias que utiliza, que fueron las hemerográficas, fotográficas, planos, recurrió a una gran cantidad de archivos para recopilar toda esta información. Para abordar el tema de la vida cotidiana, Jorge Trujillo reconstruyó la constitución de ciudad a partir de la composición de sus barrios, quienes lo habitaban, las calles, el transporte, las cantinas, las prácticas religiosas, la prostitución, el uso de la bicicleta, los abusos de poder que cometieron los policías y jueces. Es decir, sin duda, este capítulo es un trabajo etnográfico o etnohistórico de la ciudad de Guadalajara de finales del siglo XIX, puesto que con su narrativa clara y ligera nos convierte de lectores a espectadores, trasladándonos a aquel periodo histórico. Por otro lado, el capítulo de Miguel Isaías Contreras, la legislación y opinión pública en torno al servicio doméstico en Guadalajara a finales del siglo XIX, en este capítulo es un recorrido de dos elementos que componen la sociedad, la estructura y la experiencia. La primera está analizada desde un estudio legislativo, escudriña el interés social por reglamentar el registro de domésticos en diálogo con las legislaciones contemporáneas, particularmente con los códigos civiles. Además, hace un recorrido histórico sobre este tipo de reglamentaciones que le permite identificar su existencia, primero en Latinoamérica, en la Ciudad de México, en Oaxaca y en Jalisco, particularmente en Lagos de Moreno y Guadalajara. En cuanto a la experiencia, Miguel rescató experiencias de personas que trabajaron como domésticas en Guadalajara mediante el análisis de documentos judiciales resguardados en el Archivo Histórico del Supremo Tribunal de Justicia, en el ramo criminal, donde las trabajadoras fueron denunciadas por robar en las casas que trabajaban. Una vez que el autor se acercó a un par de este tipo de documentos, se percató que en las denuncias no se presentaba la famosa libreta ni el reglamento, tampoco del registro de domésticos. De este modo, él propone que ese método de vigilancia solo fue efectivo en los primeros años, o bien solo se estableció como una propuesta de las élites zapatías, y sugiere que en la práctica pudo prevalecer un paternalismo entre amos y sirvientes, más allá de la desconfianza. Finalmente, considero que la potencia de este capítulo es la riqueza informativa en la que el autor analiza un tema, pues crea una trama a partir de diversas fuentes primarias y secundarias para plantear un panorama en el cual surge determinada situación. Por ejemplo, cuando habla de la fotografía como un elemento identitario de las personas. Explicó que el sistema de identificación surgió de la mano con la formación de las naciones con la intención de poner cara a los ciudadanos. Otro caso es el de las representaciones de las personas que trabajaron como domésticos y sus contrapartes, quienes los contrataron. Retoma textos literarios como a Manuel Paino, a la escritora Refugio Barragán de Toscano, Madame de Calderón de la Barca y Ernest Vigneaux. Opiniones al reglamento por abogados de la época como Emérito Robles Gil, Luis Pérez Verdía y algunos otros. Por otro lado, el texto de Ana María Medeles Hernández, Vigilancia de papel. Ay, sí, gracias. Ay, gracias. Todo el día estando en clases, ya ahorita mi voz ya no funciona. Sí, se cansa. Bueno, por otro lado, el capítulo de Ana María Medeles Hernández, Vigilancias de papel, el registro de empleados domésticos en la Guadalajara porfiriana, una tecnología de control. Este capítulo es innovador y puesto que muestra las prácticas de registro por parte del gobierno de Porfirio Díaz, como ella misma las nombra, como tecnologías administrativas inscritas en papel para la vigilancia y control de las personas. También es innovador porque aporta la historiografía de las ciencias políticas y administración pública,
Su propuesta es clara y reconoce que detrás de la práctica administrativa burocrática del registro de empleados va más allá de una vigilancia. Se establecieron prejuicios normativos con la intención de controlar mediante un prejuicio racial y de clase, un objeto de papel donde quedaron asentadas las actividades de retribución económica. Además, reconoce que para llegar al tan anhelado orden y progreso fue necesario crear dichas tecnologías de vigilancia inscritas en papel que contribuyeron a un sistema administrativo de almacenaje. En este rubro se encontraban las libretas, cito, las libretas donde se registraban las acciones negativas y positivas de los sirvientes. Finalmente, propone que el registro de domésticos representó una colección de pruebas de derecho de las élites sobre la obligación de los empleados. Además, argumentaba que dicha vigilancia sobre las actividades de los sirvientes estaba ligada a la práctica del espacio privado que en sus propias formas de administrar el hogar mantenía el orden del mundo del servicio, del sostenimiento de un estilo de vida y la garantía redituable del proceso de circulación de empleados. Esa era una cita. Y bueno, ella retoma ejemplos de otros casos de registros como la Casa de Expósitos, el libro de registro de descubridores, el registro de mujeres públicas. Y bueno, también, ella dice que es necesario, en ese tiempo había una obsesión, ¿no?, por registrar absolutamente todo, y esos son algunos ejemplos. La autora recurrió a fuentes primarias que se escribieron en la segunda mitad del siglo XIX desde la ciencia política. Por ejemplo, retomó los trabajos de Simón de Ortiz, de Beitia, de Teodosio Lara, entre otros, ¿no? Hay una gran cantidad de textos que nos pueden ayudar o que abonan a la historiografía de la ciencia política. Por otro lado, el texto de Arturo Camacho Becerra, Fotografías de un real, usos de la fotografía en Guadalajara durante el Porfiriato. Este capítulo es muy interesante, nos muestra la importancia de las fotografías como fuente primaria para complementar el análisis del registro doméstico. Camacho, al igual que los otros autores, contextualiza tanto el ámbito político-social para de esta manera, así como la fotografía en sí, menciona a personajes importantes en esta situación, como a Luis Prelier, quien trajo las dos máquinas para hacer daguerrotipos, que es un procedimiento para fijar la imagen, en 1839. Ofreció demostraciones con vistas tomadas al Palacio, a la Plaza de Armas en Veracruz. Camacho, mediante su narrativa, nos muestra los intereses de los fotógrafos y sus cambios a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX. Identificó que los fotógrafos eran itinerantes, recorrían México con sus cámaras que pesaban alrededor de 70 kilos. Estaban interesados en captar las siguientes actividades: las fiestas religiosas, el ejército francés, pero también de la primera llegada del ferrocarril a Guadalajara. Además, encontró que ya había estudios fotográficos, lo que nos indica que ya eran comercios permanentes. Camacho ha identificado que la fotografía tuvo diferentes usos de acuerdo a la posición socioeconómica. A continuación, retomo algunos de sus planteamientos. La primera, aquellas personas que solicitaban y compraban una fotografía inició como un prestigio social. La burguesía tapatía estaba interesada en retratos de damas, caballeros, amistad, vida, ocios, niños, juguetes. Sin embargo, aclara que estos objetos tenían una significación social. Por otro lado, las fotografías ya no fueron, en este segundo uso más bien, las fotografías ya no fueron de uso exclusivamente de la burguesía o para plasmar situaciones excepcionales, sino que tuvieron una función gubernamental, como un método de control. Se realizaron retratos o fotocredencializaciones a los presos de la Ciudad de México y Penitenciaría de Escobedo después, pero también el Ayuntamiento de Guadalajara obligó a los prestadores de servicios domésticos, así como a los vendedores ambulantes, a registrarse con una fotografía.
De este modo, reconoce la importancia de que las llamadas clases subalternas se apropien de prácticas que pertenecían a una sociedad burguesa. Encontramos en su capítulo fotografías de personas que se registraron. Por ejemplo, está Francisca Carrillo, Pilmama, quien vestía un rebozo cruzado, flores y cerezas, lo que significaba una abundancia. Sebastián Casillas era un bolero. María Ventura González, vendedora de lotería, quien estaba fotografiada con su perrito. Amé esa fotografía. Todos ellos acudieron a un estudio para cumplir con las peticiones del registro. El autor, el tercer uso, es que el autor muestra otro tipo de fotografías, las que realizó José María Lupercio. Él estuvo interesado en captar el escenario donde las personas desempeñaban sus oficios. Encontramos a las tortilleras, al aguador, al evangelista, al sedacero. La intención del autor era retratarlos desde una perspectiva realista, con su vestimenta original y en su lugar de trabajo, aunque pareciera que posaban para la cámara. Finalmente, concluye que la fotografía producida en Guadalajara en este contexto es una fuente para el estudio de la técnica de la fotografía, pero también para el estudio de la historia social. Es indispensable aclarar que las fotografías que integró en el capítulo son de una calidad excepcional, elemento que convierte la lectura en un momento placentero. Después tenemos el capítulo de Beatriz Bastarrica Mora, vestido, moda y adorno en el registro de domésticos porfiriano de la ciudad de Guadalajara. Este capítulo también es innovador, todos son innovadores, puesto que Beatriz tomó como fuentes primarias el ya mencionado registro de domésticos y las prendas de vestir. De ahí que su análisis tiene una doble perspectiva: analizar material y simbólicamente lo que representaba cada una de ellas, partiendo de encontrar la respuesta. Ella parte de encontrar la respuesta a ¿por qué vestían tal prenda? De tal modo, la vestimenta de las empleadas domésticas y los empleados reflejaban tanto la influencia de las normas de la época como los esfuerzos individuales por alcanzar un nivel de decoro y aceptación social. Además, se observa cómo las mujeres del registro empleaban elementos de moda elitista adaptados a sus recursos limitados, creando un estilo propio que combinaba modestia y emulación. La autora rescató que se evidencia un sistema de emulación y ostentación en el que las clases trabajadoras intentaban imitar las modas de élite, a menudo adaptándolas a sus posibilidades económicas. Asimismo, logró identificar sobre el endeudamiento y los préstamos de ropa como estrategia para construir fachadas personales más atractivas. Así podemos encontrar cómo se transitan las representaciones de clase, específicamente de la trabajadora a la burguesa. Retoma conceptos de la teoría de la historia, como cortas, medianas y largas duraciones, entretejidas con teoría social para explicar el hábitus de Bourdieu. Inspirada también por la teoría de Thorstein Veblen, Bastarrica analiza cómo la ostentación y la emulación de las modas de las clases altas se manifestaban en la vestimenta de las empleadas domésticas. Finalmente, el texto de Beatriz Bastarrica Mora con Berta Gutiérrez Limón, el patronaje de prendas como herramientas de análisis de la indumentaria histórica, el caso del registro doméstico porfiriano de la ciudad de Guadalajara. Este capítulo, las autoras analizan los patrones de 4 sacos, 2 pertenecientes a mujeres de la élite tapatía y 2 propiedad de empleadas domésticas. El análisis se centra en el patronaje de prendas y su importancia en el análisis de la indumentaria histórica. Este capítulo explora cómo el proceso de creación de vestimenta ha evolucionado a lo largo del tiempo, desde las primeras prendas cosidas hasta las técnicas sofisticadas que conocemos hoy. El documento menciona que el proceso de creación de una prenda de vestir está integrado por varias fases consecutivas e interdependientes que deben ser seguidas con cuidado para que el producto final sea funcional y de calidad. Finalmente, tengo aquí algunas conclusiones.
Este libro me parece que es un caleidoscopio que nos permite ver desde diferentes perspectivas el registro de domésticos. Por ende, la reflexión analítica que surgió a partir de su lectura dependió de las manos y ojos a los que llegó para ser analizados e interpretados a partir del bagaje teórico-conceptual que cada investigador tuvo. De ahí que la riqueza de las distintas investigaciones que están en este libro sean valiosas y nos permitan pues entrar a cada una de esas reflexiones. Este libro aporta a la historiografía legislativa, particularmente para analizar los antecedentes de personas trabajadoras del hogar, a la historia de la vida cotidiana en Guadalajara durante el siglo XIX, a la administración pública, a la historia laboral o de los oficios, a la historia de la vestimenta y a la historia de la fotografía. No me queda más que invitarles a acercarse a leer este texto que sin duda lo disfrutarán demasiado. Muchísimas gracias. Muchas gracias por sus puntuales y detallados comentarios. A continuación, para cerrar, le vamos a ceder la palabra a la coordinadora de esta obra, la doctora Beatriz Bastarrica Mora, y a continuación la presento. Ella es licenciada en Bellas Artes por la Universidad del País Vasco y maestra en Teoría del Arte y doctora en Historia Social del Traje por la Universidad de Guadalajara. Su tesis doctoral, titulada Guadalajara 1850-1910, el vestido, la moda y la civilización, obtuvo mención honorífica en el Premio Francisco Javier Clavijero del INAH, el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Es profesora investigadora de tiempo completo en el Centro de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara, donde compagina la labor docente con la de investigación. Dentro de esta última, sus líneas de estudio tienen que ver con la historia social del traje y la moda, la historia del arte y la historia de las representaciones. En este contexto ha publicado artículos de investigación en revistas nacionales como Relaciones o Historia Mexicana y revistas internacionales como Dress, así como diversos libros y capítulos de libros que abordan cuestiones relativas al modo en el que las personas se han vestido a lo largo de la historia, tanto en sus aspectos materiales como simbólicos. En esta misma área de estudios ha fungido como investigadora y curadora en 2 exposiciones que tuvieron lugar en el Museo de la Ciudad, Apariencia y Tensión en 2017 y Arte Chicana en 2018. La doctora Bastarrica es perfil PRODEP y SNI nivel candidato. Tiene usted la palabra, doctora. Sí, porque yo no voy a leer, así que no necesito hacerlo. Bueno, muchas gracias. Voy a empezar con los agradecimientos y van a ser un poco largos, ya que estamos en familia y quiero agradecerle a más de la mitad de la gente que está aquí. Vamos por ahí. Lo primero, muchas gracias a la Asociación de Historiadores de Jalisco, Carmen Castañeda, por organizar todo. Gracias, Miguel. Muchas gracias por la sede, muchas gracias por todo esto para lo que yo no tenía cabeza, y me doy cuenta de que soy un desastre para lo de presentar libros porque siempre me lo terminan haciendo, así que muchísimas gracias. Después, gracias a la Universidad de Guadalajara, que es el contexto ineludible para que este libro exista. Sin la UDG esto no existiría. La UDG me dio mi maestría, mi doctorado, mi trabajo, todos mis referentes académicos que están aquí sentados frente a mí, y finalmente la oportunidad de poder dedicarme a hacer esto, que me parece todavía increíble que me paguen por escribir. Es increíble. Tercero, gracias a todas las personas que están hoy aquí. Quienes escribieron el libro nos acompañan, no están todos, desafortunadamente, y quienes no, espero que quieran leerlo después de la presentación tan exhaustiva que hicieron los comentaristas. Por favor, léanlo. A pesar de que ya les han contado todo el libro, les ruego que lo lean porque creo que merece la pena. Gracias a los comentaristas, muchísimas gracias por darme la oportunidad de ver mi libro desde fuera, desde la distancia. Yo estoy demasiado cerca de todos los capítulos y ya no sé ni lo que coordiné muchas veces. Lo estaba revisando el otro día y fue como si yo no lo hubiera hecho. Entonces, muchas gracias por este trabajo tan lindo que hicieron. Lástima que ya Sebastián se fue, pero muchas gracias por su trabajo. Y finalmente, gracias a los autores. Están aquí varios de ellos que no solamente son autores, sino que además me han acompañado en mi trayectoria como historiadora incipiente. Fueron mis profesores, son mis colegas,
Gracias, de verdad. Sin ustedes, evidentemente, este libro no habría podido existir. Creyeron en lo que les pedí, no sé todavía muy bien por qué, creyeron en ello, colaboraron apasionadamente durante el tiempo que duró, me aguantaron todas las veces que les pedí lo que les tenía que pedir y lo que no. Gracias. Yo no voy a hablar del libro, yo voy a hablar del documento, no voy a ni siquiera dar datos porque están en el libro y de verdad espero que lo lean, así que no voy a decirles cuántas fichas son y qué es lo que dice cada ficha. Bueno, alguna cosa de esas sí, las fichas son maravillosas. En un documento como este, en el que hay miles de fichas, literalmente miles de fichas, y cada una debería llevar una foto, casi todas tienen foto. Ahora les voy a explicar por qué eso me importa tanto a mí, casi todas lo tienen. Creo que un 0.5% de las fichas no tienen fotografía. Y son fotografías, algunas de ellas, de gran calidad. Hemos podido identificar, sin lugar a dudas, que algunas, por ejemplo, fueron hechas por Pedro Magallanes, que es este fotógrafo sobre el que todavía podemos decir muchas cosas, un fotógrafo de aquí. El documento es espectacular y por eso quiero hablar de ello. Cuando cuando me enteré de que existía, yo estaba haciendo mi investigación doctoral dirigida por la doctora Elisa Cárdenas, que está ahí sentada. No recuerdo quién me dijo que existía esto, no me acuerdo. Fue alguien, seguro es alguno de los que están aquí frente a mí ahora mismo, pero no recuerdo quién fue. Y coincidentemente estaba leyendo el libro, un texto de una autora a la que citamos tanto Elisa como yo en este libro, que es Arlette Farge, La atracción del archivo. También un libro que todo el mundo que se dedique a la historia o que visite archivos en algún momento debería leer. De manera que fue una tormenta perfecta para mí. El documento es simplemente avasallador. Y este libro es producto, por supuesto, del arduo esfuerzo de todos quienes escribieron en él, pero en un primer momento es producto del tsunami que yo sentí cuando tuve ese documento entre mis manos. Yo soy una fetichista de los documentos, no está bien, porque pierdo la subjetividad. La objetividad, más bien me dejo llevar por la subjetividad. Pero es lo que hay. Soy una fetichista de ciertos documentos y este probablemente sea mi favorito. Son un montón de volúmenes, faltan algunos. Yo calculo que faltan 2 o 3, no sé exactamente cuántos, no podemos saberlo con seguridad, faltan algunos, pero están sorprendentemente bien conservados para lo mucho que los hemos manoseado diferentes historiadoras e historiadores a lo largo del tiempo, muy manoseados. Y ahí están, ahí siguen enteros, no falta prácticamente ninguna foto, como les decía. Al lado de la foto está la descripción de cada persona, de la persona cuya fotografía acompaña la ficha. Son unas descripciones a veces hilarantes porque tú dices, ¿cómo puedes decir que la boca es normal? O que la nariz es, no sé, se utilizan calificativos que no tienen demasiado sentido a ojos actuales, pero que claramente lo tuvieron para la persona que estaba asentando las fichas. Y son unos libros muy grandes, son en formato tabloide, entonces sí, de verdad es un documento avasallador. Es difícil no caer bajo su embrujo. Yo no podía creer que nadie hubiera hecho un libro solo sobre este registro. Robert y Arturo, que están aquí, habían hecho un libro sobre todos los libros, habían escrito un libro sobre todos los registros de diferentes profesiones que hay en el Archivo Municipal de Guadalajara, pero yo me obsesioné con el registro de domésticos. Mi obsesión fue desde el principio el registro de domésticos. Pasamos horas viendo las fotografías, de mí se acordarán, de este registro y otras que pude ir reuniendo, y a día de hoy me sigue obsesionando el registro de domésticos. Me sigue obsesionando de la forma más visceral. Las fotografías que están viendo, por cierto, las tomó con un esfuerzo físico monumental porque no teníamos la máquina necesaria el fotógrafo y cineasta Charles de Graaf, que hoy no está aquí pero en persona, pero sí está por medio de su obra. Quedaron digitalizados todos los libros de esta forma tan hermosa porque se pueden revisar como si verdaderamente estuvieras leyendo el libro. Son PDFs que están en el Archivo Municipal de Guadalajara, se los regalamos al archivo, se los cedimos y ahí están. Yo lo hice con el ánimo de que en el archivo ya no se revisara tanto el documento físico, porque verdaderamente ya no debería revisarse físicamente, está ya muy manoseado, pero supongo que siendo como es un documento apasionante, la gente habrá seguido acudiendo a él, porque es magnético, no quieres dejarlo, no quieres soltarlo, quieres quedarte viendo todas las fotografías. Aquí las fotos no tienen tanta nitidez porque están muy ampliadas, bueno, por el soporte, ¿no? Pero
La mayor parte de las fotografías del documento tienen una nitidez pasmosa, son más reales que la realidad. Sientes que conoces a esas personas. Yo me iba a casa después de revisar el documento, registro, igual que soñé con los presos del registro de penitenciaría, lo mismo, no me los podía sacar de la cabeza. Y cuando empiezas a leer las fichas, se hacen tus amigos ya. Cuando además los conviertes en una base de datos, pues ya te lo sabes a todos en memoria. Yo me sé los nombres, los apellidos, de dónde son, la edad, todo eso, ¿no? Quería hablarles del documento porque, y ya con esto lo dejo, porque el documento es lo que me trajo en este camino larguísimo hasta aquí hoy. Y quizás no está muy bien, pero sin esta pasión que despertó en mí, no me habría aventado a coordinar mi primer libro, que espero no haberlo hecho muy mal. no sé cómo lo haya hecho, pero espero que no haya sido muy mal. Y no estaría aquí este libro. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Y hay algunos libros, no sé si va a hacer falta hacer una rifa, como hablábamos Elisa y yo, si va a haber para todo el mundo, pero hay algunos libros. El libro se pudo imprimir con el apoyo por SNI, son poquitas copias impresas, pero existe digital y está en todas nuestras academia.edu. Yo creo que todo el mundo ya lo subió, ¿no? Porque yo veo que todo el rato está consultándose, bajándose, es decir, que está circulando en internet de forma gratuita. Es un libro al que nunca quisimos ponerle precio, porque la idea es que todo el mundo conozca este documento y todas las reflexiones que juntas, es cierto, los capítulos como que se van encadenando y se van solapando. Espero que pinten un retrato desde otro lado de la ciudad de Guadalajara en unos años cruciales, que son estos de finales del siglo XIX. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Ha sido un honor que usted cerrara justo este evento con esas palabras tan profundas. Pues antes de cerrar, vamos a otorgar un espacio al público para que puedan realizar comentarios o preguntas. Ese es el momento. Aquí también están autores. Sí, también. Y quien hizo el prólogo, la doctora Elisa. Miguel Arturo Camacho, Robert Corley. Está Robert Corley, está Arturo Camacho, estoy yo, faltan Ana Medeles, falta Berta Gutiérrez de Limón y falta Jorge Trujillo. ¿Por qué no vino Jorge? Sé por qué no vino Ana, entonces por eso no lo pregunto, pero ¿por qué no habrá venido Jorge? Qué lástima que no nos haya acompañado el día de hoy. Habría sido maravilloso. Sí, qué pena. ¿Alguien del público quiere realizar alguna pregunta o algún comentario? Bueno, yo quisiera preguntarle. Cuando leí el libro, no dice en ningún lugar, pero ¿tuvieron reuniones como para...? O sea, cada quien leyó por su parte, porque tienen bastantes referencias en común que yo dije, seguramente se reunieron e hicieron algo así colectivo. No, lo hice fatal. O sea, es increíble que me hayan dejado coordinar otra cosa después porque lo hice muy mal. Sin embargo, nos conocemos desde hace mucho tiempo, algunos de los autores desde hace más tiempo todavía, y yo creo que ya hay que hacer una especie de cosa telepática en torno a este documento, porque todo el mundo había hablado con todo el mundo en algún momento. ¿Esto funciona? Sí. Todo el mundo había hablado con todo el mundo en algún momento de este documento, entonces es como un tema de conversación, al menos así lo veo yo. Y luego además, ahí está mi directora de tesis y dos comentaristas de mi tesis, y pues les obligué a hablar del documento, ¿verdad? Antes de que nos pusiéramos con esto. Y Jorge Trujillo también fue comentarista de mi tesis, no hizo falta, pues, pero no lo hicimos. Está mal. No, es que pareciera que hubieran tenido como un tipo seminario y hubieran dialogado. Está muy bien. Ajá, está muy bien. Felicidades. No es mérito mío. ¿Alguien más que quiera añadir algún comentario para cederle el micrófono, por favor? Gracias, muchísimas felicidades a las autoras, a los autores, a la coordinadora. Me parece que es un documento, la fuente primaria tiene una increíble riqueza. La autora Beatriz nos habló un poco en algún momento de manera informal sobre este documento y es muy sorprendente, muy conmovedor.
creo que excede el trabajo de los historiadores, de las historiadoras, y me pregunto si hay en este libro indicios de antropología social o algo así, porque bien podría haber un segundo tomo con ese enfoque y quizás con otros. Se pueden seguir trabajando muchos aspectos del registro. Fíjate, no había pensado en eso, pero seguro que sí, porque hay muchos datos, por ejemplo, sobre lugares de procedencia, sobre dónde vivían los domésticos, es algo de lo que no hablamos en el libro, y creo que se podría hacer una cartografía de una ciudad que todavía era abarcable, porque en estas fechas eran unas manzanas abarcables, no era el monstruo que es ahora, Guadalajara, o sea que definitivamente sí. Y a mí me encantaría que alguien que haga historia del cuerpo revisara las descripciones que se proponen de los ojos, la nariz, la boca, porque a mí me parecen delirantes. O sea, a día de hoy sigo viendo las fichas y digo, ¿pero en qué se basó para decir que la boca era así o la nariz era así? Y otra cuestión que a mí me encantaría que se hiciera es que se restaurara el documento y se escribiera un texto sobre el proceso de restauración, sobre el estado de conservación y sobre las medidas a tomar para que no se deteriore, porque de verdad que es una fuente primaria valiosísima. Yo creo que es una joya de la archivística. No sé si están de acuerdo conmigo los demás autores. Yo siento un nivel de fetichismo con este documento que quizás desborda el verdadero valor del mismo, pero creo que sí se podría hablar de esas cuestiones. Yo siento que sí quedaron cosas por decir, y sí me gustaría, la verdad. Y nos contagia con esa descripción, ya me dieron ganas de ir a... Sí. A continuación le cedemos la palabra al doctor Valerio. Escuché, no sé si sea correcto, que el origen de los libros es el jefe político de Guadalajara. ¿Sí? Si es así, no podría haber otros libros por otros cantones, porque hubo distintos jefes políticos en Jalisco, y si fue una política general podría haber más libros en los dos cantones, no sé, pregunto. ¿Alguien quisiera responder? Bueno, los que conozco en Oaxaca, pero realmente los de aquí son los mejor conservados, ¿eh? Además, en Oaxaca es muy curioso porque esta es una política que termina aquí con, se puede decir, con la revolución, porque es hasta 1912, ¿verdad? Los últimos registros, y en Oaxaca se siguen hasta los 30, o sea, también te habla mucho de las situaciones sociales, ¿no? De registros de lo que se llaman las clases subalternas. Esos, y en algunos otros lugares no existen como esta variedad, pues, que tuvieron aquí, que realmente pues sí eran con la credencial que traían, el carnet, pues ese era un control, porque además tenías una especie de tutor, no se llama tutor, se llama fiador. El fiador, que es el patrón, o sea, el que va a responder si te robas una pulsera o algo, pues ahí está. Pero sí es una política del porfiriato, claro que tiene que ver con las cuestiones victorianas, y bueno, eso lo desarrolló muy bien Robert en ese primer acercamiento que hicimos, que en realidad Roberto fue el que nos puso, dijeron, miren, aquí están, y de ahí pues hicimos luego la exposición del rostro de los oficios en el Museo de la Ciudad, pero Robert fue el que puso el ojo sobre eso. No sé si quieras hacer. Y yo tengo una pregunta para Robert. Perdón que la coordinadora pregunte, pero ¿se conserva alguna libreta? Es algo que llevo años queriendo preguntarte y nunca me acuerdo de preguntarte. ¿Hay alguna libreta conservada en alguna parte? De los patrones. No sé, pero en mi archivo hay una fotocopia de una libreta, sí. Entonces había hace 30 años cuando me encontré con esos libros, había en ese entonces, sí. Lo que pasa es que se discutió en Cabildo de Guadalajara, entonces hay una discusión, digamos, antes de levantar todo eso, si no mal recuerdo, y debe haber, seguramente ahí es donde, la verdad no encuentro, no recuerdo tanto. Lo que sí recuerdo es que hay una correspondencia que viene de Michoacán, de Urubándiro, creo, donde quieren llevarse la idea para registrar a sus propios domésticos en ese pueblo en el siglo XIX.
También, y creo que no se mencionó, pero los registros dicen cuánto ganaban. Sí. Y los sueldos, y dicen dónde se registra como doméstico, de manera que en aquel entonces, Arturo, cuando nos conocimos, básicamente, yo hice un mapa de la concentración de domésticos usé el Bancalari en 1896, saqué una foto, ¿cómo le llamaban a esas? Como fotocopia, como en plotter. Es una fotocopia de este tamaño, y ahí puse con diferentes colores según cuántos domésticos encontré en cada manzana de la ciudad en aquel entonces. Ese mapa seguramente está por ahí. Para la segunda parte. En Belénes. Está aquí, bueno, buenas tardes a todas, a todos. Y ni modo, Beatriz, queda claro que vas a tener que coordinar otro libro. Lo que se acaba de decir aquí queda clarísimo. Y que ahora sí vas a tener que hacerlo con seminarios, sí, con seminarios que sean públicos para que podamos escuchar. Y aún se antojan sesiones de taller. En esta asociación hemos hablado de ideas de taller, y a mí realmente es muy provocador el documento. Se me antoja muchísimo que pudiera haber sesiones donde vinieran personas con cualquier tipo de formación o sin ella, y evidenciar lo que provocan los documentos, y se podrían hacer cantidad de ejercicios interesantísimos. Qué bonita idea. Tienes trabajo para mucho rato. O sea, no me puedo jubilar ya. Y quiero invitar a que no demoremos mucho más la lectura por parte de quienes están aquí, que no son autores. A lo mejor alcanza para que se lleven su ejemplar quienes no son creo que sí autores, alcanzamos para todos, porque varios ya ustedes tienen todo. y que puedan acercarse a él. Sí hay para todos. Yo había propuesto la rifa, pero quizás no creo que es va a necesario. faltar. Sí, yo lo dije de broma y Elisa me dijo, no, es que sí se hace la rifa, pero no va a hacer falta, no va a hacer falta. Bueno, Yo puedo donar también que traje. le devuelvo a Gibran. Sí, tengo una bolsa llena de libros. Ya no demorar más. Pues si gustan, podemos cerrar. ¿Gusta añadir un comentario? Bueno. Se maneja lo del registro de los domésticos, pero ¿qué pasa? ¿Hay algún tipo de dato asentado sobre los despidos de estos? Porque lo que yo puedo ver en los expedientes judiciales, en el caso de domésticos, se habla del abuso de confianza y del robo. No sé si en el capítulo que maneja Miguel Ángel se hable de esto. En el registro no aparece un historial de su vida laboral, aparece quién es su fiador y para quién está trabajando en caso de que esté trabajando. Hay muchísimas fichas, sobre todo en los últimos volúmenes, en los que el doméstico no está trabajando para nadie en ese momento. Que me sorprendió cuando vas avanzando, como que los primeros que fueron a registrarse fueron los que sí estaban trabajando, y al final ya fueron arreando a todos porque parece que no podían trabajar si no estaban registrados. Pero eso es todo lo que aparece. No sé, eso estaría en las libretas, claro, si diéramos con las libretas que se las llevó el viento, ahí vendría todo el historial, porque supongo que ahí van apareciendo todos los empleadores, pero no, por desgracia no. Y no dudo que, porque he hecho una investigación por otro lado, no necesariamente de domésticos, pero no dudo que se pueda cruzar el registro de domésticos, las personas que están ahí con el archivo de la Real Audiencia, o sea, con los procesos judiciales, y algunos van a aparecer ahí, sobre todo por robo, que es de los que les acusaban siempre, y sí había algunos que robaban. Obviamente la tentación era grande, ¿verdad? Yo lo entiendo, ¿no? Pero no, en el registro no. Yo me robaría los higos de la canasta. Los higos sí, es que tengo otro libro, el de las herboladas, que ahí hay una que se robaba, no eran higos, eran albaricoques o algo así, ¿no? No, eran que higos. se robaba. Era una canasta con distintas cosas bueno, y unos higos. Se robaban muchas cosas, devolvía todo menos. Menos higos. Bien, pues muchas gracias. De todas maneras, la charla todavía no termina, porque antes de entregar los respectivos reconocimientos,
invitar a todo el público y a los asistentes para continuar la charla en el brindis que celebramos por motivo de esta obra.